Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Letra y Voz. Yo soy Pedro Benítez. Soy Aurelio Benítez. ¿Qué tema tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a tratar con la pregunta, ¿es la Biblia un libro anticientífico? Creo que es muy pertinente y va a ayudar a las personas a entender un poco los comentarios que hay en las redes sociales, en las calles, en las universidades. Creo que va a ayudar. ¿Es la Biblia un libro anticientífico? Me parece genial. Y en general, ¿qué puntos vamos a tratar? Quizá para dar una idea general. Bueno, yo creo que para trabajar este tema debemos enfocarnos en escenarios teológicos para ver si la Biblia estaría frenando el proceso de investigación científica, si la Biblia se opone al desarrollo del conocimiento científico, al conocimiento del mundo natural. Por ahí tendríamos que ir. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a resumir en general el podcast, pudiéramos decir que la Biblia no es un libro anticientífico porque promueve la investigación responsable de la realidad, del universo. O sea, pudiera ser algo así. Sí, yo creo que la Biblia no es un libro anticientífico. Para que fuera anticientífico tendría que oponerse al desarrollo del conocimiento, tendría que oponerse a la verdad. Sería un libro por ejemplo, si promueve la mitología, los relatos construidos en base a la imaginación del ser humano y todo esto, entonces estaríamos diciendo que es un libro anticientífico. Pero vamos a adentrarnos en los escenarios teológicos en la Biblia misma a ver qué dice ella y qué promueve y qué no promueve. Bueno, entonces creo que antes de comenzar con el primer punto, que vamos a ver algunos pasajes bíblicos y a explicar cómo la Biblia en efecto promueve esta investigación adecuada, ¿no? Algo responsable. No la niega ni la anula, pero primero sería bueno mencionar que la Biblia no es un libro de texto de ciencia. En realidad es un libro, o mejor dicho, una acumulación, un cúmulo de distintos libros, los más antiguos de ellos entre 3200 y 3500 años, que siguen un hilo conductor, pero que tienen diferentes géneros literarios, diferentes características. Entonces, la Biblia no puede hablar de ciencia o no lo hace del mismo modo en que una revista científica lo hace actualmente. No es un libro de investigación de biología o física o química, pero es consistente con, con nuestro conocimiento del universo. Entonces, creo que como primer punto, como primer pasaje, teníamos Primera de Reyes, ¿no? Sobre Sí, Salomón. sí, hay un pasaje. Quisiera antes de ¿Mm? solo hacer puntuales algunas ideas. Como bien has dicho, si alguien quisiera, por ejemplo, estudiar matemática, física, astrofísica, no podría venir a la Biblia. La Biblia no es el libro ideal para eso. Como no es un libro de ciencia pura, ni es un libro, es decir, el enfoque de la Biblia se centra en otra realidad, ¿no? Que sería como ya dijiste, una colección de relatos y narrativa teológica, ¿no? La intervención de Dios con el ser humano, la interacción, el propósito de Dios, todo esto. Entonces, yo creo que esos puntos son ideales. Y habría que ver qué se maneja en las calles, en las redes sociales, sobre qué es la ciencia. Ya lo hemos visto en otros podcasts, pero es importante que las personas que revisan nuestro canal vean desde el principio qué es la verdad, si la ciencia lo puede explicar todo. Porque muchas veces la gente cuando se habla de ciencia, hay que ver a qué se están refiriendo. Por eso es bueno pedirle a las personas, bueno, ¿a qué te refieres con ciencia? ¿Cómo qué estás definiendo? Porque yo puse aquí algunos puntos. Por ejemplo, hay personas que piensan que la ciencia son las opiniones populares entre los científicos o las teorías que son aceptadas en las instituciones científicas. Entonces, si las ideas populares de los científicos a eso le vamos a llamar ciencia, entonces lógico nos vamos a encontrar ateos, agnósticos que van a decir que la Biblia es un libro anticientífico, lleno de mitos, de leyendas. Ahora, hay otros que van a decir, no, la ciencia es el método, se van a referir a la ciencia como el método científico. Uh -huh. Entonces, bueno, por ahí es atractivo. Si es el método científico y también el resultado de ese método bien aplicado, bien trazado, bueno, podríamos ver cómo dialogamos con la Biblia. Entonces, bueno, vamos al texto de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 4, versos 29 al 34. Probablemente algunas personas ya sepan a qué nos estamos refiriendo, pero queremos llamar la atención porque
aquí hay declaraciones interesantes, por ejemplo, descripciones, disertación, se habla de la disertación. ¿Tú lo tienes ahí? Tengo del 29 al 34. Ah, no, tengo menos. Porque tengo el 29. Reyes 4:29. Voy a leer del 29 al 34. Dice así: Y Elohim dijo a Salomón sabiduría, dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Él fue el más sabio de todos los hombres, más que Eitán Esraíta y que Emán Calcol y Darda, hijos de Mahol, y su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones de alrededor. Aquí nos llama la atención lo que viene ahora, ¿no? Compuso 3000 proverbios y 1005 cantares. Disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Asimismo habló acerca de los cuadrúpedos, de las aves, de los reptiles y de los peces. De todos los pueblos venían para escuchar la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habitaban o que habían oído de su sabiduría. ¿Qué te parece el texto? Bueno, creo que resalta en todo esto las disertaciones, ¿no? Sobre los árboles, el cedro, el hisopo, los animales, las aves, reptiles, peces. Creo que lo que eso muestra más o menos es que había algo sistemático en la forma en que Salomón investigaba o percibía, observaba la naturaleza y no se limitaba a una categoría. Los árboles, los peces, ciertos tipos de árboles. Entonces, evidentemente, las personas a su alrededor, e incluso de otras regiones, reconocían que tenía una capacidad particular. Así que por eso que venían de diferentes regiones a escuchar su sabiduría. De modo que sería un poco absurdo afirmar que aquí se niega esa pasión instintiva del ser humano por investigar lo que le rodea, los árboles, cómo funcionan sus sistemas, eh, los ciclos del agua, el comportamiento de los animales. Aquí vemos que estos temas eran interesantes, particularmente en este pasaje para Salomón, por supuesto. Eh, entonces, de ninguna manera anula la ciencia, sino que más bien presenta a una persona cuyo comportamiento es consistente con la investigación científica. No sé. Sí, sí, yo creo que, bueno, en la Biblia y cuando uno estudia la literatura del Antiguo Oriente Próximo, uno descubre que había una pasión por el conocimiento, la observación de los astros, de los cuerpos celestes. Había una tendencia a observar el comportamiento, como bien lo has dicho, ¿no? Del ser humano en la sociedad, de los animales. Y lo que estamos viendo acá es una promoción. Es como, pudiéramos decir que esto es como un centro científico, ¿no? De la época, por supuesto. No Sí. estamos diciendo que él escribió manuales de microbiología o de biología molecular. No estamos diciendo nada de eso. Lo que estamos diciendo es que para su época, la descripción que hace el autor en este texto, independientemente de dónde lo ubiquemos en la fecha, estamos viendo un centro de sabiduría, de conocimientos sobre diversos temas y los sabios de alrededor, por eso están mencionando nombres de personas, vienen a escuchar la sabiduría de este hombre. Y aquí dice, por ejemplo, disertó acerca de los árboles. Bueno, desde pequeños estamos estudiando algunas asignaturas como la botánica, la zoología. Por ejemplo, desde el cedro del Líbano, el hisopo, asimismo habló acerca de los cuadrúpedos, hay disertación sobre los animales, las aves. ¿Cómo hizo esta observación? Bueno, no tenemos información, lo que tenemos es una descripción del escenario que había, del entorno, y las personas venían a este lugar. Llama la atención también, históricamente lo sabemos, ¿no? Que las regiones de Edom, cercanos, por ejemplo, en la parte sur de Israel, cercanos al Mar Muerto, y el oriente, hay mucha sabiduría. Hay ciudades que se caracterizan por ser ciudades que promueven el conocimiento, la sabiduría. Y ese es el contexto que se está presentando en el pasaje. No sé si quieres decir algo, porque acá en el mismo libro de Reyes hay un relato en el capítulo 7
perdón, en el capítulo 10 sobre la reina de Sabá que viene a ver a Salomón. Ella escucha la sabiduría de este hombre y ella se acerca con muchas preguntas. Eso está describiendo también el escenario del mundo antiguo, ¿no? La pasión por la sabiduría. Podemos hablar, sería interminable la conversación si habláramos de Egipto, Sumeria, los acadios, eh, Ugarit, que se convirtieron en centros donde se promovía la copia, la preservación de textos antiguos, había escuelas de escribas y todo esto. Voy a leer para que las personas vean qué interesante, ¿no? Si lo miramos desde este punto de vista. Dice, Primero de Reyes, capítulo 10, versos 1 en adelante, la reina de Sabá oyó la fama de Salomón debido al nombre de Yahvé y vino a probarlo con preguntas difíciles. Acordémonos del entorno, por ejemplo, de Sansón con los filisteos, los enigmas antiguos, eran épocas de este tipo, semejantes, por supuesto. Y llegó a Jerusalén con un gran séquito, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su mente. Y Salomón respondió a todas las preguntas, y no hubo cosa difícil que el rey no le pudiera responder. Y la reina de Sabá, al ver toda la sabiduría de Salomón y el palacio que había edificado, y los manjares de su mesa y los asientos de sus servidores, y la presentación y las vestiduras de los siervos, los coperos, los holocaustos que él hacía elevar en la casa de Yahvé, se quedó sin aliento. Ahí hay una descripción, ella se queda digamos, perpleja, y dice inclusive que la sabiduría que había visto en él era mayor que lo que se decía en ese lugar. Bueno, en el contexto arqueológico histórico, sabemos que la región de donde viene esta reina del suroeste de Arabia es una región muy importante y había unas travesías comerciales de las que no podemos hablar ahora, pero esto tiene un contexto bastante interesante. Analizando estos dos pasajes, lo que podemos ver es un hombre sabio, digamos, un entorno de sabios viniendo, gente que está hambrienta de conocimiento. Como decía hace un rato, independientemente de la fecha del autor, etcétera, podemos ver que hay una promoción, hay una exaltación de la sabiduría que proviene de Dios y una amplitud de conocimiento, y es favorable para la investigación científica. En ningún momento hay algo que frena el desarrollo del conocimiento. Y esto se ajusta mucho a las culturas antiguas, que en muchas de ellas eran centros donde se desarrollaba el conocimiento. Bueno, el siguiente punto sería, saltaríamos un poco a otra disciplina, ¿no? La parte de Salomón vemos que era mucho de las ciencias naturales, digamos. Pero tenemos a Lucas, que el Evangelio de Lucas, por supuesto, inicia con un pasaje interesante que nos da algunas perspectivas de la investigación histórica, por lo menos de cómo lo hacían ellos en el tiempo en que estaban. Entonces voy a leer, creo, Lucas 1, del 1 al 4, y luego lo comentamos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Creo que aquí, en esa introducción que hace Lucas de su evangelio, eh, da una perspectiva muy rigurosa de lo que él estaba haciendo. Su actividad era una de, dice, después de haber investigado con diligencia, es decir, probablemente entrevistó personas, eh, recopiló todo tipo de información sobre los hechos de la vida de Jesús, probablemente también documentos pudo haber consultado, y nos dice que eh, decidió escribírselas por orden a esta persona Teófilo, a la que le estaba escribiendo, y el motivo era para que conociera una verdad. De modo que Lucas no estaba proponiéndose redactar una serie de mitos o promover un movimiento religioso nuevo con base en cualquier tipo de idea aleatoria, sino que primero investigó, dice que luego puso las cosas por orden
de modo que esta persona que recibía este texto conociera una verdad histórica. Entonces, la actitud de Lucas es rigurosa, es responsable, en ningún momento denigra la investigación, sino que la promueve, porque está diciendo yo lo hice, yo investigué, puse por orden estas cosas para que el que lea tenga una verdad. Entonces, creo que esa perspectiva de la investigación histórica eh, es bastante contundente, ¿no? No era un hombre irresponsable inventándose cualquier tipo de cosas o basándose en rumores, sino en investigación, en ordenamiento de la información o de sus fuentes y después en la redacción de una, digamos, de, de una narrativa ordenada. Así, sí. Sí, aquí también llama la atención, por ejemplo, él tiene un método, ya lo habías mencionado, ¿no? Él tiene un método, él no está relatando cosas que escuchó de un abuelo, de un tío, y no, sino que primero la persona, el receptor, oh excelentísimo Teófilo. Segundo, él le está diciendo a Teófilo cuál es el método que ha utilizado para entregarle este relato, y eso llama mucho la atención, ¿no? Tú Sí. hablabas de orden, tú hablabas de investigación, de entrevistas, y eso es muy, es decir, ahí hay un rigor, hay sistematicidad también. A mí siempre me gusta llamar la atención sobre el qué, el cómo y el para qué, ¿no? Que son términos que usamos en la educación. Por ejemplo, el qué sería, ya que muchos han intentado compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas. Es decir, el relato sería el qué. ¿Qué es lo que le interesa a Lucas? Un relato que esté bien fundamentado, que esté en la tradición y que haya testigos oculares, por ejemplo, porque después viene el cómo, es decir, el método. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo intentó él compilar? Dice, según la transmitieron, no, el verso 3 dice, me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, interesante, ¿no? Las fuentes. Sí. Es decir, en historia siempre vamos a las fuentes primarias. Es decir, ¿qué crees tú que estudias la historia eh, de la importancia de ir a las fuentes primarias? ¿Por qué las fuentes primarias? Bueno, las fuentes primarias son las que idealmente una persona investigaría o consultaría, digamos. Estas serían aquellas producidas en la misma época, con las intenciones que nos interesan sobre un hecho histórico. Es decir, no son, por ejemplo, enciclopedias que luego empiezan a interpretar, no son tampoco tesis donde una persona investigó y de segunda mano te llega la tesis. Esas no son las fuentes. Las fuentes primarias son las que se escribieron en esa época con respecto a los hechos que nos interesan y que probablemente Lucas tuvo acceso a algunas de ellas, además de los testigos oculares. Entonces, Lucas estaba siendo responsable en su investigación histórica. Evidentemente, Lucas era una persona preparada, no era cualquier individuo improvisando una investigación, sino que tenía algún rigor, sabía algunas cosas. Entonces, consultar las fuentes primarias lo que nos permite es tomar los registros más cercanos a los hechos. Entonces, de ahí sí, sacar una serie ordenada de, pues, de hechos, de ideas, de evidencias, y luego sí, por supuesto, las interpretamos. Pero consultarlas es crucial porque no estamos consultando interpretaciones de otras segundas y terceras eh, fuentes, sino las que nos vienen de la época, las que vienen del lugar, ¿no? Entonces, probablemente Lucas tenía eh, acceso a alguna fuente primaria, alguna fuente de los judíos, y también tenía acceso, por supuesto, a los testigos oculares. Entonces, Lucas estaba siendo un historiador responsable. Mm, claro, sí, sí, llama mucho la atención porque es evidente que, por ejemplo, él no le está diciendo a Teófilo en ningún momento que él vio a Jesús o que él fue testigo ocular. Él está yendo a los testigos oculares servidores del logos o de la palabra. Y él está hablando de fuentes primarias y me llama mucho la atención el término con precisión o la verdad precisa. Porque esto es algo que, por ejemplo, aquí tengo algunas notas sobre la exactitud y la precisión por lo menos en el relato teológico o histórico.
Claro, siempre que decimos histórico es respecto a la historiografía antigua. No estamos hablando del historiador moderno que tiene acceso a muchas fuentes. Las fuentes que él tenía eran las tradiciones antiguas, las tradiciones orales. Él mismo dice que muchos ya habían intentado compilar o digamos, aquí viene, dice, sí, compilar cosas, relatos. Sí. Entonces, Lucas sabe lo que está haciendo. Nos llega la información de las tradiciones antiguas de discípulos de los padres, perdón, de los apóstoles, que este sería Lucas el colaborador de Pablo. Sería un médico, si era médico tenía un alto nivel de cultural. Se ve cuando se revisa el libro, tanto de Lucas, los tratados, ¿no? Lucas y Hechos, que el nivel de griego es un nivel literario, según algunos autores. Y hay muchos autores, muchos eruditos en el campo que dicen que su forma de hacer historia, de relatar historia, se alinea con la forma en que se hacía profesionalmente la historia en el primer siglo. Eso es un tema Claro, complejo, sí, tendríamos que mencionar autores como Craig Keener, Michael Licona, otras personas, ¿no? Que son bastante conocidos en este campo. Pero esto llama mucho la atención también, porque estamos viendo nivel alto en varios escenarios, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención que un autor antiguo le esté diciendo al receptor inmediato que él tiene una metodología, que él no lo sí. está haciendo, no es algo aleatorio. Entonces, bueno, hay dos pasajes también que hablan un Ujú, poco de la investigación. No sé qué te parece si leemos sí. los textos de Eclesiastés. Ujú. Por ejemplo, en Eclesiastés 1, eh, 1:13, ¿quieres leer o lo leo yo? No lo tengo aquí. No. Bueno, Eclesiastés 1:13 dice, entonces apliqué mi corazón a inquirir e investigar con sabiduría todo lo que se hace debajo de los cielos, tarea penosa que Elohim ha impuesto a los hijos o que Dios ha impuesto a los hijos del hombre para que sean afligidos con ella. Bueno, hay versiones que varían un poquito la parte final, Ujú. pero el primer punto es claro. Es decir, él se entregó a la investigación. Inquirir, investigar son términos que aparecen aquí, están muy claros, pero hacerlo con sabiduría. Es decir, no es un desorden, no es algo aleatorio, no es azaroso. Él no está transmitiendo, según este autor, ¿no? Hay que ver primero el propósito del autor, independientemente de lo que las ciencias bíblicas desde diferentes perspectivas o escuelas de pensamiento estén diciendo. Pero nos interesa el producto acabado. Es decir, el texto dice que este autor se entregó a investigar con sabiduría sobre todo lo que se hace, lo que hace o lo que ocurre debajo del cielo. Es más bien aquí una investigación de sociedad. Hoy pudiéramos hablar de ciencias sociales, ¿no? No estamos diciendo que esto es ciencia social, sino que es el principio o por lo menos una propuesta interesante para investigar la sociedad. Toda persona que lee el libro de Eclesiastés se da cuenta que él está observando, está mirando, es una persona que tiene tiempo, está observando y está llegando a conclusiones a partir de la observación. Bueno, y en parte se puede hablar de un elemento empírico, ¿no? La experiencia. No, el autor no dice que está copiando y pegando de otros autores, él está experimentando. No sé si quieres, si ves algo más en el texto. Hay otro más, ¿no? En el mismo Sí, libro. mejor leámoslo a ver. En el capítulo 7, por ejemplo, él vuelve a repetir este proceso. Él dice, el verso 25, Eclesiastés 7:25, dirigí mi corazón al saber, a escudriñar y buscar el conocimiento y la razón, procurando conocer cuál es la peor insensatez, la necedad más absurda. Bueno, en la literatura sapiencial, es decir, no tanto poética como de sapiencia, se buscaba siempre el conocimiento práctico, el conocimiento que se observa para dar consejo. Si las personas pueden después leer el prólogo de Proverbios, se van a dar cuenta que cuál era el propósito de estos autores antiguos. Pero aquí llama la atención eh, términos como el saber, escudriñar, buscar conocimiento, buscar razones. Y cuando damos un saltito al 27, dice, he aquí, dice Cogelet, o Coelet, que es el predicador, ¿no? Es como el predicador de muchedumbres, es un maestro, sopesando las cosas una por una para hallar una razón. Bueno, después sigue hablando, ¿no? Sigue observando cosas. No quiere decir que él no está hablando nada que le haya llegado, por supuesto. Claro que le ha llegado tradiciones, relatos antiguos, narrativas, pero
estamos viendo que él busca el juicio, habla mucho del sabio, del necio, del comportamiento fatal, del comportamiento que está sopesando las razones. Creo que por ahí hay una buena promoción de la investigación, del inquirir, de buscar con sabiduría. Me parece que no hay nada que pueda decir que va en contra del desarrollo científico. Así es. Sí, entonces, un siguiente punto que creo que pudiéramos tratar es el de los testigos oculares. Ya con la parte de Lucas habíamos visto que él hizo investigación y que sin duda preguntó a personas que habían sido testigos oculares de los hechos de la vida de Jesús. Entonces, eh, vamos a ver ahora en Primera de Juan 1, del 1 al 3, una mención también de consultar testigos oculares o de personas que vieron con sus propios ojos una serie de hechos. Dice Primera de Juan 1 del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Este pasaje es ya no un investigador hablándonos de testigos oculares, sino el mismo testigo ocular diciendo que el testimonio que ellos habían presentado a las personas era algo que ellos habían visto. Es decir, no estaban basándose en una serie de rumores, no estaban haciendo producto de sus imaginaciones, nos estaban inventando un movimiento sin, sin, sin mayor motivo, sino que cosas que habían visto, ellos comenzaron a dar testimonio de ellas. Entonces, esto nos ayuda a ver un poco, creo, la perspectiva de estos autores, es decir, qué estaban haciendo y qué no estaban haciendo. Su propósito era el de transmitir cosas que habían visto y oído. Una persona que habían conocido llamada Jesús de Nazaret. Entonces, ellos vieron cosas extraordinarias y comenzaron a registrarlas, a hablar con otros, a diseminar estos hechos históricos. Entonces, de hecho, el siguiente punto que ya veremos, veremos cómo se contrapone a las narrativas mitológicas, ¿no? Pero bueno, en este punto de los testigos oculares, ¿cómo conectamos esto también a lo de Lucas y a otras ideas sobre investigación? ¿Cómo lo ves? Sí, es evidente que Lucas, como ya se había dicho, reconoce que él va a los testigos oculares, él va a las fuentes, a las tradiciones antiguas, a lo que habían compilado otras personas y habían tratado de poner en orden. Lo que estamos viendo acá en este prólogo es a una persona que manifiesta abiertamente y lo dice varias veces, porque por ejemplo, en el verso 1 él dice lo que hemos oído, los oídos, ¿no? La parte sensible del ser humano, los sentidos, lo que hemos visto, los ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, el toque, ¿no? Ese pasar tiempo con Jesús, acompañarlo, verlo, estar recostados en una cena o algo. Y después él vuelve, por ejemplo, en el verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, ¿ves? Vuelve a repetir, la hemos visto, damos testimonio, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos fue manifestada. Y el verso 3 vuelve a repetir, lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Es interesante porque él está siendo enfático en que él fue, ellos, porque es una comunidad, ellos son testigos oculares, y esto le da peso, ¿no? Ese es el tema del testigo ocular y el logos, que es lo que el lector moderno debe entender. Para los antiguos, por ejemplo, un mito no se podía rastrear eh, históricamente hablando. ¿Cómo rastreas un mito? Si los mitos vienen de generaciones, son relatos antiguos, muchas veces con una carga simbólica, que pertenecen más a una época fuera del tiempo, cosas así, ¿no? Sí. A diferencia un poco de las leyendas, aunque no vamos a definir ahora la diferencia, pero él está siendo enfático. Testigos oculares. Y esto le da tranquilidad al lector. Bueno, tengo un testigo que me está escribiendo las cosas que ellos experimentaron. Y era lo que estaba buscando Lucas era eso, ¿no? Claro, estas cartas se escriben a finales del primer siglo,
pero es evidente, muchas personas cuando hablan, bueno, hay sus debates, ¿no? Sobre quién es el autor del libro. Claro. Muchos dicen que es Juan, el apóstol de Jesús, que ya ha envejecido y ha hecho una reflexión teológica mucho más profunda, ha tenido mucho más tiempo, ha tenido décadas para pensar en lo que él vio, observó, experimentó. Otros dicen que es un presbítero, un anciano, pero que estuvo muy cerca de las personas. A nosotros nos está interesando ahora, para no entrar en esos Sí, debates, el producto terminado, ¿no? sí, Lo que está diciendo el autor. No podemos, yo creo que una de las formas, digamos, apropiadas de acercarnos a los relatos antiguos es no dudar del autor. Si partimos de la idea de, no, nos están mintiendo, nos está engañando, eso no es un procedimiento historiográfico adecuado. Hemos leído no, libros de metodología historiográfica, de filosofía de la historia, y los expertos dicen que esa no es la forma adecuada. Las personas serias, ¿no? Porque a veces también vemos eruditos y expertos que están proliferando ideas populares y no están siendo rigurosos a la hora de hacer un abordaje de estos relatos antiguos, ¿no? Ahí claro. tenemos el caso de Juan, que junto con Lucas en el prólogo nos están dando un poco la metodología. Sí, Lucas mucho más riguroso, ¿no? claro, sí, sí, sí. Bueno, quizá ahí podemos conectar el, el punto sobre la mitología o sobre los mitos. Por ejemplo, en segunda de Pedro 1:16, Pedro claramente expresa un desdén por las fábulas y Mm, por los relatos inventados sin fundamento, porque para ellos era importante que la gente supiera que ellos estaban hablando no solo de su señor, sino también de un amigo. Ellos habían estado con él durante mucho tiempo. Entonces, su propósito no era el de inventarse cualquier tipo de atrocidad o de mito extraño y complejo, sino cosas que habían visto, cosas reales sobre alguien a quien amaban. Entonces, segunda de Pedro 1:16 dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces, creo que muestra un poco también el respeto que tenían por el objeto que estaban así es. transmitiendo. Eran hechos reales sobre una persona a la que amaban, eh, que habían visto morir también, y luego lo habían visto aparecérseles. Entonces, cuando Pedro dice, no, esto no se trata de fábulas ingeniosamente inventadas, eh, no son artificios que nos hemos reunido a confeccionar. Eh, me expresa el respeto que tenían por Jesús y el amor con que esta gente daba estos testimonios. Pero más allá de eso, también el rechazo que tenían a las mentiras, a los mitos imaginarios, eh, todo era testigos oculares, todo era testimonios confiables, personas a las que podían. Creo que Pablo eh, menciona cuando escriben sus cartas, todavía vivían una serie de testigos oculares y él les dice eh, a las personas a las que les escribe, pueden ir y preguntarles, es decir, hay fuentes con las que pueden ir. Mm, Entonces, mm, eh, esta gente no estaba confeccionando mentiras, nos estaban diciendo, este es nuestro enfoque, es un enfoque serio, amamos estas cosas que decimos, pero son verdaderas y no son mitologías inventadas. Entonces, eh, entre Lucas y el pasaje de Juan que leímos y ahora este de Pedro, vemos el interés por los testigos oculares, eh, esa intención de expresar una realidad histórica. No sé qué crees de Sí, ese a mí punto. me parece genial que estemos abordando este tipo de procedimiento, digamos así. Por ejemplo, siempre que hacemos teología o estudiamos la historia, tratamos de buscar fuentes independientes, digamos. Por ejemplo, Lucas es una fuente independiente a Juan. Es decir, la primera carta de Juan y el Evangelio de Lucas son fuentes independientes. Y es evidente que Pedro también, esta carta es una fuente independiente. Claro, sabemos que en el campo de las ciencias bíblicas, detrás de cada libro siempre hay una escuela escéptica que niega la historicidad del libro, o por ejemplo el autor, o pone la fecha lo más tardíamente posible. Es un procedimiento propio de las escuelas minimalistas Sí, y no es lo que queremos, no queremos abrumar a la audiencia con una retórica académica demasiado fuerte,
que pueda marear a la gente. Lo que estamos tratando es de ver que inclusive hay estudios muy serios que plantean que Segunda de Pedro, el autor es Pedro, ¿no? Pero bueno, el autor ahora nos está diciendo, aquí hay un procedimiento. Por ejemplo, primero hay un reporte parecido a Lucas. Lucas nos dice, como ya muchos han tratado de compilar y poner en orden las cosas que entre nosotros no han sido del todo certificadas, Pedro empieza igual, de la misma manera. Mira que Pedro dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida, es decir, la parusía, la aparición de Cristo, siguiendo fábulas artificiosas, dice esta versión. La tuya lo presentaste muy bien, ¿no? Porque algunos eruditos dicen, no, pero el mito no se debe ver como un invento. A ver, el mito, el término muthos, en plural muthoi, por ejemplo, desde Homero ya se está trabajando estas ideas, ¿no? En Homero tenía cierta connotación. Pero con el tiempo esto va variando. Tenemos que recordar en la filosofía el paso del mito al logo, ¿no? Muchos dicen que la filosofía griega surge cuando se pasa del mito, de los relatos mitológicos, al logos, al hecho como tal, ¿no? Al hecho observado, a lo razonado, etc. Entonces, aquí estamos viendo el mismo procedimiento. Pedro está diciendo que ellos no utilizan fábula, dice fábula artificiosa, el término es muthos, en singular, aquí en plural, ¿no? Entonces son mitos, son relatos inventados. Y dijiste muy bien que Pedro tiene un desdén por este tipo de mitos. Es decir, en este contexto, aunque el término mito tenga muchas variantes, pero aquí tiene digamos, lo presenta como un relato construido e inventado. Y eso es lo que Pedro dice que ellos no están haciendo. Sí. Ellos están siendo testigos oculares, dice al final del verso 16. Testigos oculares de su majestad. Entonces, el procedimiento es el reporte, como mismo lo hizo Lucas. Después habla de la parusía, la aparición de Jesús. Y Lucas lo que está investigando es eso, los relatos sobre Jesús. Después viene el rechazo al mito. Eso es interesante, ¿no? Hay una diferencia entre el testigo ocular aparece para certificar que no es un mito lo que se está diciendo. Y eso es lo que pasa con la primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando Pablo hace toda una lista de personas que fueron testigos de la aparición de Cristo después de la resurrección. Entonces, me parece que vamos bien por ahí, ¿no? Sí. Hay una explicación persuasiva en Pedro, y Pedro termina con un planteamiento profético. Mira el verso 19, dice, tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Este procedimiento se va a ver en otros escenarios teológicos también. Y lo que estaba haciendo de presentar primero Lucas, después Juan, después Pedro, ¿ves? Son autores diferentes. No es lo mismo que hacer una recitación, una lista abrumadora de textos bíblicos, muchas veces sacados de contextos, no. Lo que estamos mirando son escenarios teológicos de autores diferentes. Entonces, claro, hay otros textos que trabajan con el mito. No sé si te parece bien que hablemos de alguno de ellos, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos, si quieres leer 2 Timoteo 4:4. No lo tienes acá. Ya. 2 Timoteo 4:4. Se contrapone la verdad al mito, y eso también es interesante porque seguimos viendo. Ahora tenemos el cuarto autor, este sería Pablo. 2 Timoteo 4:4 dice, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a los mitos, a las fábulas. Bueno, el 3, que es el que la gente conoce mucho, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo picazón en los oídos, comezón de oídos, se acumularán para sí maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán el oído de la verdad, ¿ves? Está puesta la verdad aquí, y se volverán o serán extraviados a los mitos. Ahora vemos a un cuarto autor que tiene un problema grave con este tipo de mitos, por lo menos estas fábulas, estas construcciones, estos relatos inventados. Él dice, no, la verdad es una cosa, y si una persona es extraviada al mito es porque se ha apartado de la verdad. Entonces, si bien Pablo probablemente no está haciendo alusión a los testigos oculares, Pedro sí, pero están contraponiendo. El relato del testigo ocular se enfrenta a la fábula artificiosa, y aquí es la verdad se está enfrentando al mito, al invento, sí, al relato inventado. Hay otros textos, no sé si quieres decir algo sobre esto. No, sí.
Ajá. Veamos los textos y los comentamos en general. Exacto. Por ejemplo, Primera Timoteo 1:4 dice, el 3 dice, cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Y después dice el verso 4, ni prestaran atención a mitos o a fábulas, mitos y genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan por la fe. Aquí aparece un tercer elemento. Es decir, allá era testigos oculares y mitos. En Pablo era la verdad y el mito. Y aquí aparece la fe y el mito. Claro. Es decir, la fe es fundamental. Entonces, la fe en el cristianismo primitivo, originario, no se fundamenta en el mito. Se fundamenta en el testigo ocular, en la aparición del Mesías, y también esta fe busca la evidencia. Recordemos el caso de Tomás, ¿no? Que Tomás dijo, no, todo el mundo venía diciendo, Jesús apareció. Él dijo, no, si yo no meto mis dedos en sus llagas, en las manos, y si no me meto mi mano en su costado, en la herida, de ningún modo creeré. Entonces viene Jesús, se le aparece a Tomás y le dice, ven Tomás, ven, mete tus dedos en la llaga, mete tus dedos aquí y mira que esto es real lo que se está presentando. Entonces Tomás reconoce y dice, Señor mío y Dios mío. Ahí hay una reacción a la evidencia. Está siendo testigo ocular de lo que se le está presentando. Claro, exacto. Bueno, del mito podemos, para ir cerrando digamos, este conversatorio, recordarle a las personas siempre la importancia de respetar los géneros literarios. La Biblia es una colección de textos antiguos, con una narrativa, con relatos que tienen que ver con la teología y con la moralidad, el comportamiento del ser humano, del pueblo de Dios. Como habíamos dicho, no es como tal un libro de ciencia, un libro científico, porque es un libro que se escribió hace mucho tiempo, pero vemos hasta el momento lo que estamos viendo es que no tiene conflicto con el método científico, con la investigación científica. Por supuesto, el método científico actual, observacional, empírico, todo esto, es muy riguroso, pero estamos viendo el rigor que tenían esta gente hace mucho tiempo y tienen procedimientos de investigación, de análisis, de entrevistas y demás. Me gustaría analizar un poco el Salmo 19. Se puede leer versos del 1 al 3, pero también del 4 al 6. Este salmo es interesante porque aquí, y haciendo un llamado a tener cuidado con el literalismo extremo. Es decir, nadie interpreta la Biblia literalmente en el sentido estricto de la palabra. La gente sabe, por ejemplo, cuando Jesús dice yo soy la puerta, la gente sabe que no es una puerta de madera, ni de hierro, ni de metal, eso lo sabe todo el mundo. Y hay otras muchas metáforas donde las personas intuitivamente lo leen y dicen, bueno, lógico que él no se está refiriendo a algo tan literal. Por ejemplo, cuando dice yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo o la sal de la tierra, son metáforas. Entonces, claro que interpretamos la Biblia en el sentido recto. Por ejemplo, leemos los textos, entendemos las palabras con la semántica, el significado que tienen, pero nosotros nos damos cuenta, y mientras más estudiamos, claro que se avanza mucho más, que hay momentos en que hay que parar e identificar un tropo literario, un recurso estilístico o un género literario cuando vamos a identificar el género en el que está escrito el libro. Este salmo, Salmo 19, los primeros 4 textos son muy interesantes porque, por ejemplo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Está hablando de inteligencia. Día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oído. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ahí quiero hablar un poco, ¿no? Dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera de un extremo de los cielos a su salida. Y su órbita hasta el término de ellos y nada queda escondido de su calor. Evidentemente eso es un lenguaje poético. Es decir, a nadie se le ocurre, ni ahora ni en el mundo antiguo, que el sol es como un esposo o un atleta que sale corriendo. Todo el mundo sabe, por ejemplo, inclusive hoy que sabemos que la Tierra se traslada, ¿no?
alrededor del Sol, que rota, etcétera. Tenemos esos conocimientos científicos, pero cuando yo le voy a decir a si una persona me dice, ¿por dónde sale el Sol? Nosotros vamos a decir, sale por el este y se esconde en el oeste. Pero sabemos científicamente que no funciona de esa manera. Ese es el punto de vista del observador. Y nosotros, si yo le preguntara a alguien, si yo estuviera en una ciudad en Europa y le preguntara a alguien, oye, ¿por dónde sale el Sol? Y la persona empezara, no, el Sol no sale por ningún lugar porque la ciencia ha demostrado, sería un discurso como pedante, impertinente, ¿no? Entonces nadie lo va a hacer y ellos tampoco lo pensaban así. Entonces hay un lenguaje poético y la literatura de la Biblia, cuando nosotros respetamos los géneros literarios, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, si estudiamos el libro de los Hechos, es un libro con una carga histórica mucho más fuerte. Y hay muy buenas enciclopedias y especialistas que han trabajado la historia, la historiografía y la arqueología del libro de los Hechos. Interesantísimo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el tema de los géneros? Sí, la idea no es que todo lo que diga la Biblia hay que interpretarlo como una metáfora, sino, como has mencionado, que de acuerdo con el género literario de cada libro, hay que adoptar una serie de herramientas para entenderlo bien. Por ejemplo, si estamos en el libro de los Hechos, como has mencionado, es un libro más historiográfico. El mismo autor nos está diciendo que él hizo una investigación, que fue a las fuentes, preguntó a diversas personas. Entonces, probablemente no utilice el mismo lenguaje poético que los Salmos, que es un libro, eh, por supuesto, de cánticos, con un componente poético muy alto. Entonces, va a haber muchas metáforas, muchos recursos estilísticos, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo con el género que tenga cada libro, nos acercamos a él. Por ejemplo, si hablamos de Apocalipsis, no necesariamente lo vamos a interpretar igual que, eh, que el libro de los Hechos o que un evangelio. Aunque no todo lo que diga es necesariamente un símbolo, porque puede haber alguna Claro. intercalación de un hecho un poco más riguroso o más real, pero va a haber un alto componente de símbolos y eh, de figuras que nos parecen extraños, porque están pensados para llamar la atención y para explicar eh, eventos futuros que para las personas de ese tiempo pudieran haber parecido, explicárselos rigurosamente hubiera sido muy complejo, porque el mundo ha cambiado muchísimo, pero a través de imágenes a veces es muy fácil explicar conceptos muy complejos, como por ejemplo los aviones o, no sé, el armamento actual, ¿no? Entonces, con una serie de imágenes sería relativamente fácil explicarle a alguien de hace muchos años, muchos siglos, incluso milenios, pudiera explicárseles como imágenes, ¿no? Como no sé, un ave de acero, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en la Biblia tenemos libros históricos, tenemos libros sapienciales, como habíamos mencionado, tenemos epístolas, eh, tenemos libros proféticos, etcétera. Biografías antiguas, Biografías. literatura apocalíptica, Sí. profética también, como lo has dicho. Exacto. Entonces, hay que saber cómo acercarse a cada uno para interpretarlo, ¿no? Y, y el asunto de la literalidad es que si es evidente que en un género literario se utilizan las imágenes, las metáforas con mucha regularidad, entonces hay que estar más al tanto, ¿no? Hay que ver si hay algo muy extraño o extraordinario, uno decir, bueno, será una metáfora, no lo será, será un lenguaje directo, ¿no? Y así vamos, creo, entendiendo adecuadamente el texto, que no es entrar y leer y decir esto es lo que significa y listo, ¿no? Hay que saber cómo interpretarlo. No es inaccesible para la gente, pero hay que por lo menos entender que se escribió hace mucho tiempo, hace milenios esencialmente. Entonces, por lo menos hay que tener una cierta idea de que era una cultura distinta, usaban ciertas frases muy particulares, los idiomas eran otros también, y cada idioma tiene su particularidad y su Su estructura. peculiaridad, exacto. Entonces, más o menos me parece eso. ¿No? Inclusive, por ejemplo, cuando Jesús, en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús está conversando con la mujer samaritana, eso no quiere decir que, primero es un relato de un acontecimiento de la vida de Jesús, está Jesús, sus apóstoles que llegan después, hay una mujer de cierto lugar, después aparecen una serie de hombres, pero no quiere decir que en esos relatos
no se incorporen también recursos retóricos. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy el agua viva y el que beba de mí no volverá a tener sed jamás. Es decir, no significa que un relato deje de ser histórico porque se le incorporen figuras retóricas. Eso tampoco es así. No se puede ser tan ingenuo. Muchas veces vemos inclusive hasta especialistas que se aprovechan de las audiencias para hacerles creer que porque hay elementos literarios, poéticos, ya deja de ser histórico. La historiografía antigua no funcionaba así. En la historiografía antigua, sea que miremos a Heródoto, a Halicarnaso, a Tucídides, a otros historiadores, Cornelio Tácito y otros más, claro, si bien no todos utilizaban el mismo procedimiento metodológico, pero que incorporaran elementos literarios, eso era muy normal en la literatura antigua. Sí. La estilística está para eso, ¿no? Hay que estudiar estilística y todo eso. Bueno, me parece que hasta ahí, para ir resumiendo, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto que la Biblia, por ejemplo, si hablamos de metodología científica y una correcta interpretación de las escrituras, como tú hablabas de géneros literarios, etcétera, si se interpreta bien la Biblia, no vemos por qué debería haber conflicto entre la interpretación de la Biblia adecuada y el método científico. Ahora, cuando hablamos del resultado del método científico, sabemos que la ciencia va cambiando. Nosotros, por ejemplo, si los científicos de hace 300, 400 años, que no dejan de ser científicos solo porque estén muy lejos, si vieran la cantidad de conocimientos que tenemos hoy, que muchos difieren de lo que ellos tenían, se quedarían asombrados. Sí. Pero eso no es una razón suficiente para decir que ellos eran anticientíficos. Eso no funciona así. Inclusive, si en algún momento de la Biblia, en alguna literatura o en algún texto más poético, se reflejara un poco la cosmovisión del mundo antiguo, eso no significa que la Biblia es un libro anticientífico. Es decir, sería anticientífico si se opusiera al método científico, a la investigación, a inquirir, a la razón, la sabiduría, y vemos que no es así. Okay, ya eso ha quedado demostrado para no ser reiterativo. Entonces, también habíamos dicho ya que no es un libro para aprender ciencias rigurosas, ciencias naturales, ni nada por el estilo. Entonces, ¿para qué sería la Biblia? Creo que si leemos 2 Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17, nos va a dar un norte, ¿no? Vamos a ver el propósito. Ya habíamos dicho que la Biblia es un conjunto de relatos antiguos en una cultura específica, en épocas diferentes, con autores diferentes, muchas veces independientes en sus relatos, es decir, no dependían unos de otros para relatar, pero coincidían, y la Biblia es un libro de teología, ¿no? Es decir, tiene historia, tiene literatura, tiene poesía y todo esto, pero es un libro de teología y de moralidad, de conducta y otras cosas. Claro, la Biblia tiene leyes, tiene de todo esto. Entonces, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3. Y Pablo le va a decir a Timoteo, o va a hablar de la utilidad de la Biblia como texto. Dice el 15. El 15. Ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación. Ahí tenemos un punto, ¿no? Las escrituras me hacen sabio cuando las leo en temas de salvación. Que por la fe hay en Jesús el Mesías. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, la corrección, la instrucción y justicia. Ahí estamos viendo también ideas claves de para qué se nos entregó la Biblia y para qué es útil. Hay fines, ¿no? De que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Es decir, que la Biblia es un libro de teología, en un contexto histórico determinado o en escenarios históricos determinados. Eso no la desvirtúa esto en cuanto a sus relatos históricos, en la forma en que hacían historia ellos, ¿no? Claro, la historiografía antigua. Y creo que por ahí ya después las personas pueden profundizar mucho más en esto y les daría una idea general, porque nosotros vemos que en la sociedad hay muchos ataques irresponsables u objeciones irresponsables contra la Biblia. Decir que la Biblia es un libro anticientífico me parece que es irresponsable. Si quieres concluir con algunas ideas. Sí, en resumen, hemos visto que la Biblia no es anticientífica,
porque promueve una investigación adecuada, responsable, rigurosa incluso, de la realidad. Vimos a Salomón, vimos a Lucas, vimos el rechazo de los mitos en el Nuevo Testamento. Entonces, esencialmente la Biblia, aunque es precientífica, porque está, está previa a la revolución científica, creo que a partir del siglo XVI, de la ciencia moderna, digamos, ¿no? Aunque es precientífica, no es anticientífica. Entonces no tiene la retórica de las revistas científicas, no tiene la retórica de los libros de texto, pero para los propósitos que se ha planteado, es consistente con una actitud adecuada hacia conocer el universo, hacia observar las cosas, buscar la razón, creo, como decía Salomón en Eclesiastés. Entonces, esencialmente ese es el argumento, ¿no? Que la Biblia no es anticientífica, porque por lo menos el argumento que nos hemos planteado hoy. Hay algunos otros que podemos examinar en otro momento, pero el de hoy no es anticientífica porque promueve la investigación responsable del universo. Y hemos visto los ejemplos. Entonces creo que por ahí podemos concluir. Muchas gracias por ver este podcast. Si les ha gustado, pueden suscribirse, darle me gusta al video. Y bueno, nos veremos en otra ocasión. Y hagan comentarios, eso nos ayuda bastante también para promover la información. Recuerden siempre que en Letra y Voz hace una promoción es decir, promueve la cosmovisión científica o bíblica, mejor dicho, cristiana, razonada, sistematizada, el conocimiento organizado, y creo que eso es una ventaja que tiene el cristianismo sobre otras muchas cosmovisiones. Sí. Saludos.